La semana vamos a Primera de Juan. ¿Recordáis? Estamos un poco tratando de captar el mensaje que el apóstol Juan está transmitiendo a la iglesia de su tiempo y también a nosotros como iglesia del Señor, ¿no? Aunque los apóstoles no tenían idea, y era verdad de que iba a pasar todavía 2000 años y la iglesia iba a estar aquí, pero Dios sí lo sabía y Él ha permitido que esta palabra llegue para traernos un mensaje pertinente a nuestra necesidad hoy en día, a tu necesidad y a mi necesidad, a nuestra vivencia personal. Vale, vamos a leer nuevamente los 4 primeros versículos para entrar en sintonía. No sé si alguien puede leerlo con mucha claridad. Muy bien, Paula, ¿puedes leerlo? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y con todas nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Perfecto, muchas gracias. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Vale, ¿cuál es el propósito? La semana pasada pregunté y pocos supieron responder. El propósito principal de esta carta, ¿por qué o para qué escribe Juan esta carta? ¿Recordáis? Muy bien, para que la iglesia experimente el gozo del Señor y un gozo completo que le ayude a poder vivir en las situaciones que ellos estaban atravesando en ese tiempo, ¿no? Ser creyente no era fácil, ¿no? En ese tiempo, y Juan va a decir, el secreto para poder vivir la vida cristiana en un mundo que está bajo el poder del maligno, como vimos al inicio, es encontrar o experimentar el gozo completo del Señor. Estas cosas, dice el verso 4, os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué dice? Cumplido. Ahora, luego también hemos hablado cómo encontrar ese gozo. ¿Cómo encontrar ese gozo? Y esto creo que lo vimos la semana pasada y la anterior. ¿Dónde se encuentra ese gozo? ¿Cómo se encuentra ese gozo? Y, ¿recordáis? Esto ya es un poco más difícil. ¿Cómo dice Juan que se puede encontrar ese gozo? Según esos versos. Y lo vimos en el verso 3 la semana anterior. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El gozo del cual Juan va a hablarles a los discípulos, a la iglesia, es un gozo que se encuentra en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que Juan está diciéndonos. Necesitáis tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo para que experimentéis el gozo. Ahora, cuando Juan habla de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no solamente lo habla como un medio para alcanzar el gozo que Dios ofrece, sino que está hablándolo, y vamos a verlo a lo largo de toda la carta, como el propósito final y esencial de la vida cristiana. Juan está diciendo que la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo va a ser la descripción, el objetivo, la finalidad, el propósito de todo el empeño cristiano, de todo lo que hacemos aquí, de las alabanzas, de la predicación, de hacer un grupo pequeño, de servicio, de una y otra cosa, todas las cosas que se hacen en la iglesia, de lo que está en cabina ahí moviendo los cables o haciendo cosas, ¿no? Todo tiene el propósito de que la iglesia, o de que tú y yo experimentemos comunión unos con otros. Comunión con Dios, comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol transmite una idea de asombro, como hemos visto. Él dice, lo que hemos visto, contemplado, podemos palpar en esas palabras algo, a un hombre asombrado y maravillado que está transmitiendo algo. Y él está asombrado por el hecho de que
el hombre natural puede tener no solamente contacto con el Dios eterno, creador del cielo y la tierra, sino que también puede tener comunión, amistad con ese Dios. No solamente contacto, sino comunión. Y eso es lo increíble. Ahora, cuando analizamos nuestra vida, cuando pensamos en la vida cristiana, ¿es esta la idea que tenemos de vida cristiana? ¿En qué se centra nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo más importante para nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Cómo definimos nosotros la vida cristiana? Y acá hay algunos errores que a veces, en los cuales a veces caemos. Por ejemplo, a veces creemos que la vida cristiana es estar enfocado en aplicar los principios bíblicos a las esferas distintas de nuestra vida. A veces pensamos que vida cristiana es cumplir los mandamientos que están aquí. Es hacer esto, cumplir el sermón del monte, cumplir los mandamientos de amor y cumplir todo lo que Dios manda. Ahora, ¿eso es la esencia de la vida cristiana? Esto sí debemos hacer en la vida cristiana, pero según Juan, eso no es el alma de la vida cristiana. El alma de la vida cristiana es que tú puedas lograr tener comunión, un encuentro real con Jesucristo y con Dios, que es muy distinto. Ahora, la vida cristiana no está basada en una ética alta, en un nivel de ética muy alto. Ahora, tampoco es tener una doctrina correcta lo que nos hace cristianos, ¿no? ¿Sabéis? Dentro de la iglesia, aún aquí, pueden haber personas que tengan una doctrina totalmente distinta. Hay personas, por ejemplo, que creen que Dios es uno, el Padre, o Jesús solamente es Dios, ¿no? y nada más. Creen solamente en Jesucristo. O otros creen solamente en Dios Padre. Jesús no es Dios. Bueno, es un Dios un pelín más pequeñito, un semidios, algo así, ¿no? Hay creencias como esta. Hay gente que cree en el infierno y gente que no cree en el infierno, ¿no? Hay distintas creencias. Y aquí en la iglesia muchas veces vamos a encontrarnos con personas así y vamos a defender la fe cristiana. Por muchos siglos se ha defendido la fe cristiana, la sana doctrina. Ahora, pero escucha, ni aún eso, el defender la sana doctrina, el tener una doctrina perfecta, ortodoxa, te hace a ti cristiano. Porque puedes tener una doctrina perfecta, ortodoxa, pero simplemente puede ser un ejercicio mental, el haberte convencido de ciertas verdades y el haber abrazado ciertas verdades, pero de comunión con Dios puedes no tener nada, o muy poco. Otra vez, la vida cristiana, lo que Juan está diciendo es que la vida cristiana se centra en una comunión profunda con el Señor. Y aún quiero ir un poco más allá. No basta aún creer que nuestros pecados han sido perdonados, o tener un profundo conocimiento de la doctrina de la justificación por la sola fe, ¿no? Los que saben un poco más saben que la reforma se funda en la sola fe, ya no en obras, ¿no? Sino solo la fe. Ahora, pero ni aun que tú pienses o creas que la salvación es solo por la fe, eso te hace cristiano. Eso no es lo que Juan está enseñando. Todo lo que puede ser esto puede ser una opinión intelectual o ortodoxa. La esencia, el centro de la vida cristiana es que seamos capaces de decir como Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que te hace cristiano a ti. Que tú hayas experimentado una comunión real con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es el centro y el meollo y es el alma del cristianismo. Ahora, y esta es la pregunta primera que tenemos que hacernos hoy. ¿Has experimentado una comunión real con Jesucristo? ¿Has experimentado una comunión real? No estoy diciendo si ahora crees ciertas cosas. No estoy diciendo si estás cambiando tu estilo de vida. Estoy diciendo si has experimentado una comunión con Jesucristo. Una comunión con ese Dios invisible, revelado en Jesucristo. Jesús no vino a dejarnos sublimes enseñanzas aplicables en nuestras relaciones humanas. No ha venido a darnos un libro de autoayuda. Ostras, lo he dicho aquí, ¿no? Que el Señor me dé un versículo porque estoy medio bajoneado y quiero animarme, quiero salir animado de la casa, ¿no? Y busco un versículo, ¿no? El que guarda su boca del mal, a ese Dios bendecirá. Y salgo animado, ¿no? Y a veces pensamos que eso es vida cristiana.
vida cristiana es tener comunión, contacto con el Señor. Vamos a ir desarrollando esto. Él no vino únicamente a salvarnos del infierno. Él no vino a dejarnos enseñanzas. Él vino a traernos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para eso Él vino. Y esto es lo que hace la diferencia entre religiosos y cristianos. Y esto es importante tener en cuenta. Aquí en la iglesia podemos tener mucha gente religiosa que cumple los mandamientos como los fariseos. Los fariseos cumplían todos los mandamientos. Nosotros tenemos un mal concepto de los fariseos, pero los fariseos podían darnos 2 vueltas a nosotros en cuanto a cumplir los mandamientos de Dios. Eran muy rígidos en cumplir los mandamientos de Dios. Pero un fariseo era religioso, pero un cristiano, la vida cristiana, según los apóstoles, se enfoca en tener una relación con Dios. Ahora, vamos entonces a la pregunta, ¿qué significa tener comunión con Dios según Juan, según el apóstol Juan en su libro? Y en primer lugar, lo que vamos a ver es, según Juan, es que significa hacernos partícipes de la naturaleza divina. Eso es en primer lugar. Comunión con Dios va a significar en primer lugar hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque dice, verso 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y la hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios es participar de la vida de Dios. Es convertirnos en partícipes de la vida de Dios en nosotros. ¿Alguien te puede leer 2 de Pedro 1:4, por favor? En voz alta. 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, Miriam. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice? Participantes de la naturaleza divina. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué se está hablando? Estamos hablando de que la vida de Dios viene al hombre natural. La vida de Dios viene sobre el hombre común y corriente que camina sobre esta tierra, viene. Y nosotros comenzamos a participar, a percibir, a tener dentro de nosotros la vida de Dios. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de una transformación espiritual en el ser humano. Estamos hablando de que Dios mismo viene a morar en la vida del ser humano. Pablo va a decir en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no vivo yo más. Cristo ha venido a morar a mi vida. ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Somos conscientes de esta realidad que Cristo ha venido a morar? Esto es el nuevo nacimiento, esto es nacer de nuevo, esto es nacer del Espíritu, esto es nacer de Dios. Esto es la regeneración que debe suceder en cada creyente. Y esto es lo que quiere transmitir el apóstol Juan. Lo que Juan va a transmitir es que los cristianos no son gente un poco mejores de lo que han sido antes. Los cristianos no son gente que han añadido cosas buenas a sus vidas. No son gente honesta, no son solamente gente honesta, gente que está intentando ser mejor. No. El creyente es aquel el cual ha recibido la vida de Dios en su vida. Eso es lo que nos hace creyentes. Y eso es importante en nuestra mente religiosa que lo entendamos. No porque comencemos a vivir mejor somos cristianos. Eso no nos hace cristianos. Hay gente que tiene valores altos también en la sociedad y no cree en Dios. Lo que te hace creyente es tener la vida de Dios en tu propia vida. Vamos a ir, de esto se habló en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24. ¿Dónde está Ezequiel? Ahora lo tenéis fácil como los móviles, ¿no? 36:24. Me gusta el móvil, pero no hay nada como el papel, mis hermanos. Hay una pelea allí entre los editores, escritores, si
si lo electrónico va a desplazar al papel, ¿no? No hay nada como el papel. Ezequiel 36:24. Yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, ¿qué dice? Y pondré y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y miren más, y aquí miren, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Naturaleza divina en nuestro interior. ¿Entendemos, mis hermanos, de qué estamos hablando? Esto es vida cristiana. No es que tú te esfuerces por portarte mejor. Eso va a ser un resultado. El comportamiento cambiado va a ser un resultado, pero no es el centro. Es que la naturaleza divina, Dios mismo, el Espíritu Santo, venga a morar a tu vida. Y tú te constituyas en lo que Pablo va a decir más adelante en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, recuerdan qué dice? Templo del Espíritu Santo. Nos constituimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros, ¿no? Ahora, tenemos que tener cuidado con las enseñanzas gnósticas, nueva era, filosóficas. Hay una enseñanza, por ejemplo, que viene de Asia, donde se enseña, de una u otra manera, se enseña que el ser humano tiene la chispa divina en su interior. Una chispa divina que debemos descubrir. Por eso el concepto, conócete a ti mismo. Muchas veces detrás de este concepto, conócete a ti mismo, hay un concepto, unas filosofías asiáticas. Porque la filosofía gnóstica, que está en distintas religiones asiáticas que han venido como una ola a Occidente y a Europa, dice: el ser humano tiene una chispa divina dentro que debe descubrir a través de la meditación, de la introspección, el autoconocimiento. ¿De dónde viene el yoga? ¿Qué es el yoga? Bueno, el primer nivel, ya ejercicios, relajación. Pero, mis hermanos, detrás del yoga hay toda una filosofía asiática religiosa de creer lo que se llama panteísmo. Los países asiáticos tienen una visión religiosa del mundo llamada panteísta. ¿Qué es esto? Son dos palabras griegas. Pan, que es todo, teísmo, teos, Dios. Ellos creen que Dios está en todo. Dios está en todo lugar. Está en un árbol, está en un animal, está en ti. Dios está en ti. Pero no porque tú lo hayas recibido, sino porque en ti, intrínsecamente, Dios mismo está. Y si vas más adelante, tú eres como un pequeño Dios. Y por eso, las religiones y todos los brazos del panteísmo que viene de Asia te van a decir: medita. Descubre tu yo interior. Y tú tienes que tener cuidado. Por eso que esta cultura del yoga, por ejemplo, no son oraciones. No, Dios no está afuera. Es meditación hacia adentro. Porque para ellos Dios no está afuera, sino está adentro. Estás meditando, estás tratando de tener comunión con Dios que está adentro. Por eso uno tiene que tener cuidado con toda esta ola de religiones asiáticas, porque detrás hay verdades que se están transmitiendo. Ahora, lo que estamos hablando no tiene nada que ver con estas enseñanzas de manufactura asiática. Lo que estamos hablando es del asombroso e increíble milagro que ha sucedido en el universo, de que Dios se ha acercado al ser humano, que lo ha echado de su vida y se ha venido a morar a su corazón. No es que seamos dioses, no que tengamos naturalmente a Dios dentro, sino que Dios ha venido a morar dentro de nosotros para transformar nuestra vida. Y mis hermanos, por eso es que Jesús
Jesús va a decir en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 15, este pasaje de Juan 15, 5, ¿no? Permaneced en mí, no. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, el que permanece en mí y yo en él. El creyente que ha nacido de nuevo está unido a Dios, está unido a Dios. Este es un gran misterio. Es algo de lo cual tenemos que ser conscientes de que estamos participando. Ahora, pero tener comunión también significa que somos compañeros de Dios. Nos hacemos compañeros de Dios. Hay un pasaje en 1 Corintios 3:9. ¿Alguien que lea 1 Corintios 3:9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Vale, gracias. No solamente Cristo ha venido a morar a nosotros, comunión significa que ahora Dios viene a morar en nuestra vida, somos participantes de la naturaleza divina, sino que también nos hacemos compañeros de Dios en el sentido de que una persona tiene comunión con Dios cuando comparte los mismos intereses de Dios, comparte los propósitos de Dios. Nos hemos hecho participantes, por ejemplo, del gran plan de salvación que Dios tiene en este mundo, que es el mayor interés que Dios tiene. Y esto es algo desafiante en el sentido de que lo que estamos diciendo es que si tenemos comunión con Dios, vamos a tener interés en el avance de la obra de Dios. Y aquí nos metemos ya un poco más profundamente. Otra señal de que eres un hijo de Dios. Otra señal de que tienes comunión con Dios. ¿Cómo sabes que tienes comunión con Dios? Porque estás cada domingo aquí en la iglesia sentadito, puntual, ¿no? Según lo que estamos viendo, tener comunión con Dios significa que compartes los intereses de Dios. Comienzas a ver la vida como Dios mira la vida. La obra de Dios en la tierra te interesa. Es muy importante para ti cuando tienes comunión con Dios, ¿no? Tienes una relación con Él. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos, ¿no? De alguien? ¿Hay gente enamorada? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de alguien, no? Lo que le interesa a la otra persona, sus intereses comienzan a ser nuestros intereses. Comenzamos a interesarnos por lo que piensa, por lo que siente, ¿no? Comenzamos a preocuparnos porque la otra persona crezca, se desarrolle, avance, por ayudarle. Porque tenemos comunión, hay una amistad, una relación. Ahora, mis hermanos, lo mismo, si tenemos comunión con Dios, si tenemos una relación con Dios, va a interesarnos lo que Dios siente, lo que Dios piensa, en qué está involucrado Dios. Y mis hermanos, ¿en qué está involucrado Dios en este tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su mayor visión, interés? Es la salvación de este mundo. Y en eso vamos a estar interesados nosotros. El que tiene comunión con Dios va a tener interés en lo que Dios se interesa. Cambia nuestra perspectiva. El que tiene comunión con Dios va a saber lo que es estar afligido por el pecado. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se afligió por el pecado. Recuerdan a Pablo, dice que cuando llegó a Atenas, su espíritu se enardecía por ver la corrupción en que se encontraba la ciudad. El que tiene comunión con Dios va a ser sensible a lo que Dios es sensible. Mis hermanos, muchas veces no sentimos nada y ya nos da igual porque la comunión con Dios la hemos perdido. Aquí podemos hacernos preguntas: ¿cómo vemos los telediarios? ¿Cómo leemos los periódicos? Tener comunión con Dios es hacernos partícipes, compañeros de compartir sus intereses y sus sufrimientos. Vemos la maldad en el mundo y vemos también cómo las fuerzas malignas manipulan la sociedad a causa de su enemistad con Dios. Ya no solamente vemos a los yihadistas, ya no solamente vemos a un mendigo en la calle, vemos detrás de esto. Hoy día se compartió el que estaba dirigiendo aquí, habló sobre el episodio donde Eliseo
ora a Dios para que su siervo, Gessi, me parece, pueda ver los ejércitos de Dios que estaban alrededor, que lo protegían. Es un acontecimiento de un profeta. El profeta Eliseo está en su casa y en eso lo rodean ejércitos enemigos para apresarlo. Y su siervo se pone a temblar. Ostras, dice: Señor, mira todos los ejércitos que están ahí, nos van a matar. Y Eliseo muy tranquilo le dice: voy a orar para que Dios te abra los ojos y te muestre que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Cuando tú tienes comunión con Dios, tu visión se amplía, ves más allá de las cosas, ves más allá. Comenzamos a percibir lo que Dios está haciendo en el mundo. Deseamos que los propósitos de Dios se lleven a buen término. No somos indolentes a lo que Dios está haciendo, no somos indolentes a la obra de Dios. Oramos y hacemos todo lo posible porque el reino de Dios avance y el reino de las tinieblas sea derrotado. Somos copartícipes de la mente de Dios, de la obra de Dios y de los intereses de Dios en este mundo. La perspectiva de nuestra vida va a cambiar rotundamente. Vamos a ver el mundo con los ojos de Dios. Vamos a juzgar las circunstancias como las juzga Dios. Somos compañeros y compañeras de Dios. Pablo va a decir: somos colaboradores de Dios. Eso es tener comunión con Dios. Nuestra relación con Dios va a cambiarnos totalmente la vida. Cuando ves una persona que te hace daño, ya no solamente vas a ver esa persona, sino vas a ver más allá. Quizás puedes ver cómo Satanás está usándola. Quizás puedes ver cómo el pecado está degradándola. ¿Por qué nos enojamos, llevándolo ya a algo muy práctico? ¿Por qué nos enojamos tanto? O nos airamos tanto cuando una persona nos daña. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo puede ser así? Y aún en la iglesia, ¿no? Y aún en la iglesia. ¿Cómo puede haber a cristianos así en la iglesia? A ver, escuchando esto aquí. ¿Cómo puede haber cristianos así en la iglesia? Hermanos, cuando tenemos comunión con Dios podemos ver que es su condición espiritual lo que está aflorando en ese momento. Es que esta persona, aunque vive en la iglesia, no ha entendido muchas cosas y que necesita o tener un encuentro con Dios o tener una consagración al Señor, rendir su vida al Señor. Pero eso es cuando tenemos comunión con Dios. Cuando nos comenzamos a alejar, simplemente vemos a hombres, a seres humanos. Pablo va a decir: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad. Cambia las cosas. Y aquí vamos a ir, quiero añadir unos puntos aquí. La comunión con Dios va a significar compartir, conversar, confraternizar. Cuando salimos a tomar un café con alguien, a conversar con alguien, podemos decir: hemos pasado un buen tiempo de comunión. Ahora, esa confraternidad con Dios puede considerarse de dos maneras. Significa que hemos llegado a conocer a Dios. Bueno, el tener comunión con Dios significa que Dios ya no es un extraño para ti. Dios ya no es una fuerza o un poder perdido en algún punto del universo, ya no es una energía suprema. La gente de afuera, yo el otro día estaba pasando por la esquina y hay gente que siempre para en la esquina. Y conversaba y le dije: quisiera yo quería entablar una conversación con él y dije: mira, ¿quieres para conversar un momento? Porque siempre que paso por ahí hay uno que me dice padrecito, me saluda, ¿no? Padrecito, todos los días. Yo soy el padrecito. Y entonces, ya que me dice padrecito varias veces, yo le digo: bueno, ¿qué tal si conversamos, no? Y él me dice: sí, padrecito, pero yo he crecido ¿cómo me dijo? En una filosofía asiática en sí, pero esta no era la palabra, ¿no? Ahora, para él, Dios es una fuerza, es un ente que está en el universo, pero no es alguien personal. Ahora, si tú tienes comunión con Dios, para ti Dios va a ser alguien bien real. Va a ser una persona con quien has tenido contacto. Tú vas a poder decir: yo lo conozco. No es que sabes de Él, sino yo lo conozco. Es muy fácil, por ejemplo. Todos sabemos. ¿Cuántos sabemos de, no sé, de un personaje público en España, de Rajoy, lo primero? Sabemos mucho, ¿no? O aún de otros sabemos más, ¿no? Todo lo que la televisión salen a la palestra y conocemos mucho de ellos. Pero escuchad aquí, ¿a dónde voy? Una cosa es conocer de las personas y otra es conocer a las personas. Yo conozco mucho de Rajoy,
pero Rajoy pasa por el frente y yo estoy ahí, quizá por generosidad, hola, ¿qué tal? Me dirá, pero no porque me conoce. Yo no lo conozco, no nos hemos sentado nunca a conversar. No lo conozco. Mis hermanos, muchas veces en la iglesia somos gente que conocemos mucho de Dios, pero eso no hace que conozcamos a Dios. Y la voluntad de Dios es que tú conozcas a Dios en una experiencia real, verdadera. Y eso tienes que buscar. Y yo te animo en el nombre del Señor, tienes que buscar esa experiencia real y verdadera de conocer a Dios de verdad. Porque si no, tu vida va a ser una vida, es muy fuerte, lo digo despacio, mediocre, espiritualmente. Y Juan lo que quiere es que tú vivas la misma vida que él y los demás apóstoles han vivido. Eso es lo que dijimos la semana pasada. El propósito de Juan es que los creyentes de hoy en día vivan, experimenten la misma vida que él y los demás apóstoles han vivido, y no menos. Dios no quiere que vivas vidas cristianas en un nivel menor a la que vivieron ellos. Dios quiere que experimentes a Dios. Juan está queriendo que para ti sea tan real Jesucristo como lo fue para él. Ahora, mis hermanos, indudablemente, Jesucristo no va a venir, no lo vamos a poder tocar. Bueno, puede ser si Dios quiere, ¿no? Pero normalmente no es así. Pero lo que sí tienes que tener una experiencia espiritual, donde tú vas a saber que Dios va a estar contigo, que has tenido una experiencia espiritual real y profunda con Él, donde tú vas a saber que Dios ha estado contigo. Esto no es todos los días, esto no es a cualquier hora, pero el creyente va a tener una experiencia espiritual profunda con el Señor, donde va a salir de ese momento diciendo, he estado con el Señor, me he encontrado con Él. Ahora, si tú no has tenido esta experiencia real y profunda con el Señor, es muy posible que quizá tu vida cristiana solamente haya traspasado el área intelectual de otras áreas, pero realmente con el Señor no te has encontrado. O el cristianismo que la Biblia muestra no es el cristianismo que tú estás viviendo. La Biblia habla de una experiencia real con Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener, una experiencia real con Jesucristo. Dios ahora es una realidad para nosotros, le conocemos. No se puede tener comunión con alguien sin conocerlo. La comunión trae intimidad, conocimiento mutuo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice Juan, ¿no? Ahora, pero ese conocimiento va a ir un poco más allá en los cristianos, porque vamos a conocerlo a Dios, pero ya no solamente como Dios, sino vamos a conocer a Dios como Padre. Porque dice, ¿no? Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El conocimiento que vamos a tener de Dios es de Padre. Romanos 8:15, me parece. Sí, Romanos 8:15. Alguien que lo lee en voz alta. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Tú vas a descubrir a Dios como tu papá. Si tú eres creyente, bíblico, como el que Juan está hablando, tú vas a descubrir a Dios como tu padre, como tu papá. Ahora, aquí vamos muchas veces a tener que aprender a conocer a Dios como papá, o vamos a tener que aprender cómo es un papá. Yo me he encontrado muchas veces en la consejería con gente que me ha dicho, sí, muy bien, pastor, pero mira, yo no he tenido papá. O yo he tenido padre, pero nunca lo he conocido. O lo conocí cuando ya era muy joven. Y la experiencia que tuve hubiera sido mejor no tenerla, porque fue una experiencia negativa. ¿Qué concepto tenemos de papá que la vida nos ha hecho vivir, esta vida alejada de Dios nos ha hecho vivir? Y muchas veces cuando decimos Dios es nuestro Padre, ese mismo concepto vamos a extrapolarlo. Y ahí va a haber un cortocircuito. Tienes que aprender quién es Dios como papá. Tienes que aprender, tienes que conocer a Dios como papá. Y eso tiene que ver con una transformación de toda tu mente. De conocer a Dios como papá, de descubrir a Dios como papá.
Cuando está hablando de esto, estamos hablando de que va a haber un conocimiento, va a haber una intimidad como la que tiene un padre con su hijo. Supongo que hay muchos que han tenido una intimidad con su padre, o quizá con su madre. El de contarle esas cosas, de contarle estas cosas que no le contabas a cualquiera. O pudo ser un tío, o pudo ser un amigo, pero con el cual abriste tu corazón. Esa es la intimidad que Dios quiere que tú tengas con Él. El concepto de Abba Padre. Por esto nos lleva a decir que no solamente hay intimidad, sino deleite. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, se deleita en su Padre, se goza en estar con Él. Y llegamos a conocer a Dios de esta manera. Pero en segundo lugar, podemos decir también que comunión significa que deseamos hablar con Él y tenemos la capacidad para hacerlo. Si entendemos que la comunión es conocer a Dios y tener una relación de hijo a padre, la conversación, el hablar con Dios va a fluir. Va a fluir. Es imposible que tú digas que tienes comunión con alguien y no hablas con esa persona, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Con tu padre o tu esposo, con quien vivas. ¿Qué pasa en casa si los entes de una casa no se hablan? Hay algo que está rompiendo esa comunión. O es que no se conoce, o es que ha pasado algo que ha hecho que no se hable, ¿no? El que tiene comunión con Dios va a hablar con Dios, obligatoriamente. Y si esa comunión es íntima, si esa comunión profunda, si hay un enamoramiento, la charla va a ser muy de ida y vuelta, muy alta. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo están nuestras charlas con Dios? Pero pastor, no sé qué decir a veces. ¿Con quiénes hablamos? Hay gente con quien nos sentamos a hablar y no tenemos con qué hablar. No tenemos que hablar, ¿sí o no? ¿Sí o no sé? Hay gente que, o sea, me siento, ya bueno, hablo una cosa que ya se me acabaron los temas, ¿no? Pero ¿con quiénes podemos hablar, no sé, horas? ¿Con qué tipo de personas? Participación, venga, estoy hablando mucho. Amigos, familia, pero con quienes compartes intereses comunes. Ostras, con estas personas comienzas a hablar, ¿no? Compartes intereses comunes, ¿no? Aquel futbolero que le gusta el fútbol se encuentra con otro que le gusta el fútbol, pueden hablar allí, se encuentran, ya van a tomar un café y esto, ya hablan, ¿no? Aquel que le gusta, no sé, la astronomía, se encuentra con otro, ostras, ahí comparten cosas, le gusta esto, ¿no? Mis hermanos, hablamos con las personas con quienes compartimos los mismos intereses. ¿Y sabes por qué muchas veces tenemos poco que hablar con Dios? ¿Sabes por qué muchas veces tenemos pocas cosas que hablar con Dios? Es porque no estamos compartiendo los mismos intereses que Dios. Sus intereses son distintos a los nuestros. Nuestros intereses son otros. Y sí, Dios es muy querido, ¿no? Es como el abuelito querido que lo vamos a visitar. Lo voy a visitar al abuelito, qué bien, lo doy un beso, lo quiero mucho, no le compro un jersey, es mi abuelito, ¿no? Lo quiero mucho. Pero de ahí me olvido. El hecho de que tú digas, sí, lo quiero mucho a Dios, no significa que tú tienes la comunión bíblica con Dios. La oración muestra qué tipo de comunión tú tienes con Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cómo son tus tiempos de oración? Mis hermanos, la vida cristiana es vida de oración. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Recuerdas? Jesús estaba con los discípulos, estaban sanando y los discípulos estaban asombrados que la gente se amontonaba y venía y sucedían milagros, ¿no? Y en eso Pedro da vuelta, oye, Señor, ¿dónde está? Otra. Se ha ido. Y lo encontraban solo orando. Se escapaba. Tanta gente que no podía orar se levantaba más temprano, dice. E iba a un lugar desierto donde no le fastidie nadie. Y ahí, ¿qué estaba haciendo? Orando. Mis hermanos, y sinceramente, si no tenemos esa actitud, es porque los intereses de Dios se han alejado de nuestros intereses. Ya no hablamos lo mismo. Y esto nos pasa. Estamos interesados en nosotros, en nuestros planes, en nuestras cosas. Pero Dios es el amigo con el cual nos hemos dejado de hablar hace ya mucho tiempo.
has tenido esta experiencia. El Salmo 84 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por último, terminamos: significa percibir la cercanía de Dios. Y eso es un pelín peligroso, pero se ve en la Escritura. El que tiene comunión con Dios podrá decir: yo sé que he estado en la presencia de Dios, quien me ha confirmado de alguna manera que Él está conmigo. Aquella persona que tiene comunión con Dios va a poder decir esto: yo sé que he estado en la presencia de Dios y nadie me lo puede negar. Yo lo he experimentado y esto es una realidad en mi vida. La comunión con Dios tiene que ver con esto. Dios siempre va a dar algún indicio de su presencia con nosotros. Él habla al alma, Él consuela, Él dirige, surgen deseos santos en nuestro corazón que no serían de manera natural surgiendo en nosotros. Dios va a mostrar que Él está con nosotros. Y va a haber una seguridad de su presencia en nuestra vida. El creyente va a aprender a escuchar a Dios, va a aprender a discernir su voluntad, sabrá que Dios está ocupado en él. Cuando se cierra una puerta en su vida, cuando las cosas no van bien, saben que Dios está detrás de estas cosas. Y cuando se abre otra puerta, saben que es Dios que está aquí moviéndose. El creyente va a darse cuenta que Dios está interesado en él y está caminando con él. Esto es lo que Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza, decía: la necesidad de andar en el Espíritu, la comunión con Dios. Y he dicho ya lo último, ¿no? Pero este es ya el punto. La comunión con Dios nos muestra que no estamos solos. Juan 16:22 dice: aquí la hora viene, Jesús está hablando, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, le dice a los apóstoles. Y le dice: y me dejaréis solos, dice Juan 16:22. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El que tiene comunión con Dios va a darse cuenta que nunca está solo, sino que el Padre está conmigo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Yo creo que me equivoqué la semana anterior, porque yo dije las últimas palabras y me parece que es así, estaba recordando cuando hice este mensaje, y dije: consumado es. Y las últimas palabras no fueron esas. ¿Cuáles fueron? A ver, venga. Jonathan. Tienes que saberlo, Jonathan. Yo lo sé que tú, en el fondo lo sabes. Atrévete. En tus manos. Jesús, en el último momento de su vida, sabía que estaba en la presencia de Dios, sabía que no estaba solo en la cruz del Calvario, Él estaba con Él. Y mis hermanos, la comunión con Dios te va a dar una convicción profunda de que en el momento más triste de tu vida tú no estás solo, Él está contigo. Y eso es tener comunión con Dios y nada menos. No podemos aceptar un nivel más bajo de comunión con Dios. Eso es vida cristiana. Por eso simplemente debo terminar esta mañana preguntando: ¿tienes comunión con Dios? ¿Conoces a Dios según lo que Juan está diciendo? Si no es así, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo quizá de arrepentirte, es tiempo quizá de pedirle al Señor: Señor, me doy cuenta que no te he conocido. De oídas te había oído, Señor, solamente. Quiero verte de verdad. Vamos a orar al Señor.